Buenos días, mi grupo está conformado por María Montenegro, Karen Toncel, Karen Valero, Edgar Mateus y mi persona Juliana Gómez. El día de hoy estaremos hablando de algunas propiedades físicas del suelo como lo son el color, la textura y la consistencia. Para esto se tomaron 3 muestras de suelo de diferentes lugares, las cuales estaremos viendo a continuación. La muestra número 1 fue tomada en Huamachito, donde se identificó el color, la textura y la consistencia del suelo. Como primer paso hicimos la identificación del color utilizando la tabla Monsell, donde se tuvo en cuenta los siguientes elementos: el matiz, que fue 7.5 YR, el valor, que fue 2.5, y el cromo, que fue 3, dándonos como resultado de color 7.5 YR, 2.5 tercios, siendo marrón más oscuro. Por medio del color del suelo podemos determinar su naturaleza, su origen, así como los procesos que ocurren en él, y esta es una de las características más observables con facilidad. Como segundo paso, determinamos la textura del suelo. Para esta utilizamos el método textura al tacto. Inicialmente se tomó una pequeña muestra de suelo, luego se le aplicó un poco de agua hasta humedecerlo por completo. Luego se formó un círculo de aproximadamente 3 centímetros que posteriormente se aplastó para ver si se cuarteaba o se rompía. Al observar que este no se cuarteó, se procedió a formar un cilindro. Luego se intentó curvarlo formando una herradura, la cual se cuarteó. Luego intentamos estimar la sensación general que produce el suelo al manipularlo con los dedos, determinando de esta manera que era una textura franco-arenosa. Este tipo de textura es de vital importancia para la agricultura por su fertilidad aportada por los limos. Además, tiene gran contenido de materia orgánica y minerales en proporciones óptimas o equilibradas. Como tercer paso, determinamos la consistencia del suelo. Para medir esta consistencia se tuvieron en cuenta 3 muestras de suelo: suelo mojado, húmedo y seco. En el suelo mojado determinamos la adhesividad y la plasticidad del suelo, arrojando como resultado que nuestra muestra era un suelo no adherente y muy plástico. En el suelo húmedo se logró determinar que era un suelo firme, debido a que al hacer una fuerte presión sobre él se desmenuzaba entre el pulgar y el índice. Y en el suelo seco se obtuvo como resultado que era un suelo muy duro, debido a que no se pudo romper entre el pulgar y el índice, pero se pudo romper en las manos sin dificultad. Por medio de la consistencia podemos determinar qué tipo de maquinaria se puede utilizar para la labranza, ya que esta es la firmeza con la que se unen las partículas en el suelo. La segunda muestra fue realizada en un solar en la ciudad de Santa Marta. En la determinación del color obtuvimos un 7,5 YR4 medios. Este se debe a la materia orgánica muy descompuesta, pero la coloración oscura de un suelo no es exclusiva del contenido de materia orgánica, ya que los altos contenidos de sodio en el suelo también pueden formar colores oscuros, entre otros factores influyentes. Determinación de textura. Al hacer una bola con la tierra húmeda, esta se mantuvo, pero al aplastarse entre los dedos índice y pulgar se rompió. Debido a esto determinamos que la segunda muestra es de textura franco-arenosa. Debemos de tener en cuenta que estos suelos no se pueden moldear y dejan residuos en las manos. Consistencia. Al determinar la consistencia de la muestra 2, en el suelo en estado mojado observamos que no es adherente, debido a que al levantar el dedo índice de la bola no quedan partes de la muestra. Al realizar la prueba de plasticidad observamos que esta muestra no es plástica. Como se observa en esta imagen, es imposible hacer un cordón. En el estado húmedo, al presionar la bola, esta se destruye inmediatamente y por esto determinamos que este suelo no tiene coherencia. Por último, en el estado seco, presionamos un agregado del suelo con los dedos, el cual se rompe rápidamente. Por ello determinamos que es ligeramente duro, ya que la presión que se ejerció sobre este es ligera. La tercera muestra fue escogida en un parque de Santa Marta. En esta hallaremos el color, la textura, la consistencia y daremos unas características del suelo. Como ya sabemos, el suelo en sí no influye
en el crecimiento de las plantas. Sin embargo, es de suma importancia como indicador de características del suelo que pueden ser críticas para el desarrollo de las mismas. Para hallar este color utilizamos la ayuda de una tabla Munsell, donde obtuvimos un 4/4 que fue un color pardo. El color pardo generalmente significa que el suelo tiene un buen drenaje natural. Para lo segundo fue hallar la textura al tacto. Para esto se intenta hacer una bola con el suelo de unos 3 centímetros de diámetro, manipulando entre las palmas de las manos la textura. Esta textura fue franco-arenosa, en un suelo que presenta bastante arena, pero que cuenta también con limo y arcilla, lo cual otorga algo más de coherencia entre las partículas. La consistencia se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y seco. En los suelos mojados se determina la adhesividad. Para determinar la adhesividad hay que tomar un pedazo de suelo mojado, como mostramos en la imagen, y colocarlo entre el pulgar y el dedo índice. Posteriormente, ejercer una pequeña presión y después separar lentamente los dedos. En este caso fue un suelo no adherente, que es cuando el suelo no adhiere o no queda el material adherido a los dedos. Para la plasticidad fue con suelo húmedo. El procedimiento para el primer paso es amasar una pequeña cantidad de suelo mojado entre las manos hasta tener una tira larga. Posteriormente, clasificar la plasticidad. En este caso fue un suelo no plástico, ya que al enrollar el material entre las manos no se puede formar un cordón porque se rompe fácilmente. También tuvo una consistencia de suelo suelto, que es cuando el suelo no tiene mucha coherencia. En conclusión, al realizar el trabajo práctico determinamos 3 suelos franco-arenosos. En relación al color obtuvimos 3 tonalidades diferentes, teniendo en cuenta que existen diferentes condiciones que los definen. En esta práctica, los diferentes colores de tonalidades oscuras se deben al porcentaje de materia orgánica descompuesta. Entre más oscuro, mayor es el contenido. En relación al color, observamos que las 3 muestras permitieron hacer una esfera, pero al hacer el cordón, la primera y la última adquirieron un poco la forma y fueron muy pocas las grietas, a diferencia de la segunda, que no tomó forma y fueron muchas las grietas. Esto se debe al tamaño de las partículas del suelo. Al comparar la consistencia, observamos que la primera era más suelta y no formaba muchos agregados, y en las otras 2 sí, los cuales se destruían al aplicarle una fuerza ligera. Esto se debe a la adhesión, que es la capacidad de unirse un agregado con otro.